¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este WBC Top. En esta ocasión tenemos temas muy interesantes, pero primero déjenme presentar a Xochitl Lagarda, directora del WBC University. Xochitl, ¿cómo estás? Hola Vic, pues gracias a Dios muy bien. Como todos los jueves, súper feliz de estar aquí en el WC con toda la comunidad educativa. Este WC Talk, que hoy va a ser uno súper especial, porque como bien sabes, estamos en el mes de la salud mental, de forma institucional. Todo el consejo WC, que todos estamos ahorita en No sé si la... solamente yo la oigo mal o también los demás. Se oye mal. Sí, no tienes buena señal, Xochitl, entonces no te entendemos lo que dices. Bueno, Cristian Mansur. Cris, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, muy bien. Sí. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Siempre te ves cada día te ves más joven Soy con como ese nuevo Benjamin look. Button. Me alegra. Bueno, pues estamos aquí para platicar. Es mayo, es el mes de la salud mental y queremos tocar el tema más allá del ring, más allá de lo físico, porque la salud mental, si no está bien, pues no está bien nada de nosotros, ¿eh? Es la base del bienestar integral porque permite gestionar el estrés, desarrollar nuestro potencial humano, tener relaciones interpersonales. Además, es un pilar fundamental para elaborar, para crear la resiliencia que ahora siento que los muchachos de ahora, y ahí deberíamos parar también, quieren todo rápido y lo quieren a su manera. Entonces, trabajar sobre esto creo que es muy importante. Este talk nace, bueno, lo decidimos hacer así porque en alguna ocasión preguntábamos qué tan importante es la presión de la esquina en un boxeador, cuando, sobre todo cuando es la familia, que los están presionando y entonces el muchacho no puede trabajar o hacer lo que debe de hacer porque está escuchando la voz eterna del papá y no sabemos desde dónde viene esa voz del papá, que claro es por su bien, pero tenemos que ver qué tanto le afecta y qué tanto lo perjudica. Entonces, sobre todo, si nosotros pusiéramos más atención en la salud mental, creo que todo lo demás se resolvería, habría menos enfermedades, habría menos problemas. Es la base de todo y ojalá todas las comunidades pusieran más atención, los doctores, los médicos. Creo que el mundo entero sigue en pañales en un tema tan importante. Es mi Muy cierto, aportación, pero vamos al aquí doctor tenemos al cuando doctor. algo nos duele, ¿no? Solo cuando nos duele del Vamos al cuerpo, doctor. pero no cuando nos duele de acá, ¿verdad? Y además hay muchos otros clichés, Cris, en donde de pronto inclusive como papás sacrificamos por los hijos y nos agotamos y ya no tenemos ganas de hacer nada. Y creo que no les estamos enseñando bien a ser felices en esta parte también emocional que es muy importante. Claro, porque además pienso que ser feliz no es estarse riendo todo el tiempo. Y ahí es donde ellos no están comprendiendo. Ser feliz no es hacer todo lo que te guste sin el impacto que puedas provocar en los demás. Ser feliz es tomar las cosas como vienen, saber sacar lo mejor de ellas y estar bien, aunque no todo esté bien. Wow, me gustó mucho esa definición. Muy bien, Es la Cris, mía. muchas gracias. Gracias, muy Gracias a bien. ustedes. Bueno, pues tenemos aquí también a gente. A un campeón, dicen que fue bueno. Yo la verdad estaba muy niño para verlo, pero un tal Eric Morales, mi querido Eric, ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? bienvenido. Muchas gracias. Doctor, adelante, adelante. No, no, muchas gracias, nada más. Hola Víctor, buenos días a Xochitl, a Cristian y aquí al campeón. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos el día de hoy, pues de la mano del gran campeón Eric Morales y hablando de, como lo decía bien Cristian, pues de la salud mental y lo importante que es en el desarrollo de los nuevos pugilistas, pero en la vida cotidiana también, ¿no? En todos los deportes, en todos los ámbitos, quien no goza de una buena salud mental pues no puede llegar a sus metas, ¿no? Y hablando ya en específico del boxeo, pues hemos visto cuánta luz en muchos que inician, jóvenes, talentosos, y lamentablemente el no cuidarlos, el no llevarlos de la mano en esa salud mental, desde la familia, como bien lo decía Cristian, en el ejemplo, en la no presión, a veces los padres que somos o tienen hijos en los deportes, en las áreas artísticas, pues obviamente esos papás que quieren vivir a través de sus hijos sus sueños propios y los presionan, los llevan de la mano a veces de manera incorrecta y les generan pues ansiedades
depresión, aislamiento, y todo esto pues va a repercutir mucho en el desarrollo pues, de esa persona, ¿no? En el ámbito deportivo en este caso. Doctor Juan Manuel Tong, doctor, ya ha estado usted con nosotros, especialista del WBC University. Me gustaría comenzar definiendo qué es salud mental. Claro, la salud mental no nomás se refiere no, a la ausencia de enfermedad, de alguna manifestación física, sino también es, como bien lo dice también Cristian en su inicio, es el que la persona pueda gozar en sus facultades, que pueda ser una persona provechosa para su sociedad, que pueda aportar, que pueda defenderse ante las situaciones de la vida cotidiana, enfrentarlas, pues eso es una adecuada salud mental, que pueda uno afrontar las cosas que la vida cotidiana te va dando sin que esto haga menoscabo de tu conducta, pues, ¿no? Esa es una salud mental adecuada, el saber irte modulando en las diferentes circunstancias que la vida te va presentando. Y de esta manera sería la base para poder comenzar a crecer. Por supuesto, tenemos que conocer cuando no hay salud, igual que cuando la tristeza nos muestra cuando hay felicidad y todo esto, estos contrastes. Sin embargo, salud mental sería, digamos, el punto cero para crecer, sería lo mínimo aconsejable. Claro, una buena salud mental y obviamente ir adquiriendo herramientas como también lo decía bien Cristian ahorita, ¿no? La capacidad de tener tolerancia a la frustración, el saber tomar el tiempo, esperar. Hoy en un día, en un mundo donde estamos acostumbrados a lo inmediato, de repente dejamos de ser pacientes, Víctor, y esa paciencia que se requiere para ir escalando poco a poco, también a veces los jóvenes no lo entendemos y nos frustra a veces. Otra cosa que vemos en el mundo moderno es las redes sociales y cómo a veces afecta tanto fake en cuestión de la vida que otros pueden estar viviendo, esas felicidades falsas, esas fotografías, todo eso que la gente puede presumir y que pues, a veces no es tan real y que todo el mundo quiere apegarse a esos estilos de vida, a lo que le llaman el FOMO los jóvenes, ¿no? No, es que me da FOMO esto, me da FOMO lo otro, y nos alejamos mucho de los valores, esa parte de poder ir creciendo y llevar una vida poco a poco, pues, ¿no? Doctor, hace no mucho escuchaba esta parte de la amígdala, que es la que toma la decisión. Se pausó. A dónde enviar lo que está ocurriendo para saber. 3 segundos es lo que toma la amígdala para tomar esta decisión. Claro, Pero sí. ahora las redes sociales, creo que me estoy cortando, no sé si está bien mi internet. Creo que tengo problemas con internet, Ahí te pero escuchamos. decíamos, 3 segundos es lo que la amígdala toma para a dónde enviar el mensaje y tomar una decisión de cómo reaccionar. Y sin embargo, Claro, las redes sociales hoy nos dan un segundo, si acaso, para decidir quedarnos o no. ¿Cómo así, funciona este mundo moderno? así es, Víctor. La amígdala, pues, es el centro regulador de las emociones en el cerebro y tenemos una corteza prefrontal que es lo que se desarrolla en la etapa posterior de la vida. Digamos que cuando somos adolescentes decimos que la amígdala y el sistema de las emociones se desarrolla primero que la parte prefrontal, de tal manera que en la adolescencia, en la juventud temprana, podemos ser muy emocionales, tener mucha emoción, como una especie de montaña rusa de emociones y poca capacidad de juicio para poder discernir, tomar buenas decisiones, saber lo bueno y lo malo, que también va muy de la mano con los valores que nos inculcan nuestros padres. Pero es verdad lo que dices, en la amígdala es algo inmediato en milisegundos y si uno no tiene esa pausa para ver si esa emoción puede llevarte a una conducta adecuada o no adecuada, pues eso es la clave, pues ¿no? Entre más preparado estés, claro que tu sistema prefrontal, la parte del juicio, va a estar mucho mejor para la toma de decisiones. ¿Sería lo primero a entrenar para tener salud mental? Sí, se tiene que entrenar, claro, y por eso es la importancia de este tipo de reuniones hoy, porque hay que dejar el mensaje claro, que hay que trabajar mucho y trabajamos siempre desde la etapa más, digamos, más tempranas. Yo decía que desde el kinder, la primaria, para que formemos personas resilientes, que seamos capaces de sobreponernos a situaciones adversas. A veces esa parte de la resiliencia puede ser baja, pero también se puede entrenar para ser resilientes y hablando del boxeo y de los boxeadores, sobreponerse a una derrota, a un knockout,
a una condición de que te agarró en una mala cuestión familiar, estás entrenando para una pelea y no estás bien preparado porque tu emoción está rodeada de circunstancias negativas con la familia, con la pareja, porque pues no deja de ser un ser humano, un boxeador, y todo eso hay que cuidarlo mucho para que no repercuta en su desarrollo deportivo. Y la manera de manejar estas emociones, yo recuerdo haber estado con Eric en Las Vegas en una pelea que tuvo y me decía, este peleador es algo novatón, lo voy a dejar que me pegue un poco para que se emocione y con esta emoción se desgaste, no sé si lo recuerdas, Eric. Y una vez que ocurra esto en el tercer round, ya lo tengo, es mío. Este juego de emociones también funciona así en el deporte, Eric. Bueno, estos juegos de emociones son estrategias claras y definidas que uno hace en base a videos y temas. Yo creo que la salud mental es un poquito más profundo, pero va en el mismo sentido, ¿no? En el jugar con tus emociones, en el jugar con con el creer que ya tienes algo y no lo tienes. Pero bueno, en el tema de de la salud mental, a mí como deportista me gustaría decir que sí es un tema importante y de suma responsabilidad tener un equipo multidisciplinario donde así como alguien se encargue de tu educación, de tu entrenamiento físico, de tu entrenamiento general de boxeo, de tu peso, así también necesitamos alguien que te ayude a solventar tus problemas que vas teniendo en la familia, porque uno cuando está en el prime de su carrera, sale de la casa, se aleja 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, y, y la vida sigue, ¿sabes? Los problemas, los hijos, la esposa, mil problemas siguen corriendo en tu casa, y entonces en las mañanas o en las tardes cuando nos comunicamos con la familia, después de correr y después de ya estar en el descanso o antes de entrenar o después de entrenar, pues te surgen mil problemas y a veces esos problemas no te dan permiso de entrenar, de hacer bien, no sabemos desconectarnos de un lado a otro o de tener esa capacidad de entender que la vida la vida pues te presenta problemas y se van a resolver en el camino, ¿no? Estés o no estés. De tal manera que eso influye mucho en el día a día de un boxeador que nunca has tomado en cuenta y que no sé si venga el caso, pero imagina que en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol, en todos los deportes, pues te sientes mal ese día y dices, ¿sabes qué? Pues no estás de buenas, hoy pides cambio y pásale y no pasa nada. En el boxeo tenemos que tener el día perfecto, tenemos que estar bien físicamente, estar bien técnicamente, estar bien mentalmente para poder hacer tu trabajo y no hay quien te pueda reemplazar. Ese día tienes que estar, tiene que ser tu día, tienes que estar de buenas, que tienes que tener todos los elementos al margen de lo que hayas trabajado para poder estar bien arriba del ring y poder lograr hacer una gran pelea y estar concentrado en el 100%. Pero realmente es un trabajo eh, muy constante, no que normalice los problemas y las situaciones que puedan suceder durante un entrenamiento, los sucesos que pueda haber en tu casa, pero sí por lo menos entender que, pues, que la vida te presenta problemas y que de alguna u otra manera se van a ir solucionando pues recargarte, uno como deportista se recarga mucho en la familia, en la esposa, en quien se queda a cargo de la casa y me explico, de tal manera que eh, el boxeador como tal o el deportista en términos generales tiene muchos problemas y si quiere una vida deportiva lo mejor posible, pues tiene que tener un acompañamiento constante de un profesional donde te va llevando, te va ayudando a entender la vida, a entender el día a día y entender eh, pues que a veces no va a pasar nada, ¿no? Porque a veces nos preocupamos también de cualquier cosa que eventualmente puede tener una solución. Hace poco escuchaba también que el 80% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Entonces, yo, obviamente, con todo esto que decía el doctor de empezar desde la escuela y con lo que decía Chris también de la frustración,
Creo que se vuelve un poco más complicado cuando llegamos a estas etapas. Sin embargo, pienso que el deporte es una oportunidad que crea estos microsociedades para poder ponernos en estos riesgos, en esta forma de perder o de ganar y saber perder, saber ganar y convertirnos, como lo decía el título de nuestro talk, en campeones dentro y fuera. Yo hace no Claro. mucho leí un libro que me pareció muy interesante que se llama El sutil arte de que te importe un carajo y que precisamente se refiere no a que lo que decía Eric, que no te importe nada, sino a saber seleccionar qué es importante, qué te ocupa y cuál es tu enfoque en el momento. Como deportista eso es muy importante, ¿no, Eric? Porque puedes estar rodeado de problemas, pero como bien lo decías, no son relevos australianos como en la lucha libre que lo tocas y punto. Aquí tienes que salir bien, tienes que estar concentrado y saber que eso es lo que tienes que hacer en el momento y no hay nada más importante en el mundo. Así es, fíjate que aparte ahorita razonando todo, muchas veces muchas veces nos preocupamos por cosas que nos suceden dentro ya del gimnasio, del día a día también, que también es un problema. Hay veces que tenemos días perfectos y hay veces que tenemos días bien malos en el gimnasio, ¿no? Y te voy a platicar algo que un joven una vez en las redes sociales me hizo saber. Oye, Eric, quiero, si me das oportunidad de hablar contigo aquí por... Sí, dime qué pasó. Oye, es que me siento mal porque me fue muy mal en el gimnasio. Y dije yo, cabrón, pues, no te preocupes, digo, hay días buenos, hay días malos, no pasa nada. No, pero es que ya tiene días que no me salen bien las cosas. Ah, muy bien, le dije, pero a ver, platícame un poquito más para saber de qué estamos hablando, ¿no? Dice, mira, llevo 3 meses entrenando y me subí al ring y me fue mal. No, le dije, te voy a decir algo. Con 3 meses, es más, con un año apenas empiezas a saber cómo llegar al gimnasio y saludar. O sea, olvídate, 3 meses no significa nada, ¿sabes? O sea, te va a ir mal todos los días. O sea, cuando pase un año, año y medio, 2 años, ya empezamos a hablar de que ya Aprendizaje. tienes algo para ofrecer, ¿no? Pero no me digas que en tan poco tiempo, pues vas a resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como lo hablabas hace ratito, muchas veces los jóvenes hoy se preocupan por las cosas de manera inmediata, ¿no? Quieren ver resultados muy rápidos cuando no entienden que hay procesos, hay tiempos y hay que tener calma. Y aún así, cuando ya sabes, cuando ya tienes las habilidades, las capacidades, pues hay veces que simplemente el de enfrente es mejor que tú o te ganó o supo resolver mejor que tú, o supo solucionar los problemas de arriba del ring mejor que tú y que alguien sea superior a ti tampoco es malo, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Hay que trabajar con cuestiones técnicas, pero no entonces entrar en un pánico y, oye, pues es que y empiezas con problemas que nadie me sale bien y empiezas a ver todo de manera negativa. Yo creo que todo influye, pero sin duda la salud mental es algo bien importante y tener un acompañamiento de una persona que te puede ayudar a entender eh, que no pasa nada y que todo va a estar bien. Doctor, ¿cómo tenemos este tipo y el boxeador? Creo que es un increíble ejemplo porque estamos hablando, por ejemplo, a veces de miedos. A todos nos da miedo que nos peguen fuerte. Un Claro. boxeador va a eso. ¿Cómo manejar esta cuestión? Platicaba, tengo muchas anécdotas por ahí con Eric. Alguna vez platicábamos sobre alguien que se había cortado y estaba llorando y ya quería ir al hospital y le decía a Eric, a ti te cortan una pelea y te aguantas. Y me decía Eric, sí, pero en mi casa soy igual de chillón que esa persona. Entonces, estos miedos y estas cosas, ¿cómo se pueden trabajar ya a este nivel? Entiendo, hay dos formas, obviamente desde chico ir inculcando, pero cuando ya estamos a un nivel adolescente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo tiene que estructurarse el cerebro? Claro, yo primero, Víctor, te diría que el miedo es una emoción natural, es un mecanismo de defensa que todos los seres humanos tenemos y si no fuera por el miedo, pues no advertiríamos muchas cosas que nos pueden pasar. Y ya dentro de un deporte que es de contacto como el box, pues obviamente que el pugilista pues tiene que irse preparando pues desde que es amateur, desde niño, cuando empiezan a pelear, ¿no? Empiezan a tener, y aquí
esa cuestión como base de la personalidad, donde sabemos que hay personas que pueden ser muy aprensivas, a lo que llamamos muy ansiosas, pues sí, obviamente pueden tener pensamientos catastróficos con respecto a si me cortan, a si me noquean, a si me lastiman, obviamente, y eso lo tenemos que ir preparando porque pues una persona que no logra vencer estos tipos de pensamientos, quizá no pudiera boxear, ¿no? De antemano tiene que ir en la confianza, en cómo el box es de dar y no dejar o sea, no dejar que te peguen, ¿no? O sea, es dar y no recibir, pues, y obviamente con técnica, ¿no? Pues, de pasos laterales, aquí, pues, aquí tengo un campeón, ¿qué me va a decir, no? La cintura, toda esa cuestión de los reflejos, pues, obviamente que en esa preparación va basado en la confianza que puede tener un boxeador a la hora de enfrentar, pues, una pelea, ¿no? Y obviamente que si no fuera por ese temor, yo creo que todo el mundo lo tenemos cuando salimos al público, si es un artista, si es cualquier persona que le toca exponerse, el miedo es parte de esa prevención que vas a tener, del cuidado que puedes tener. Alguien que subiera sin ese temor, pues quizá fuera muy confiado y por ahí se lleva pues una sorpresa rapidísimo, ¿no? Del primer round. Entonces, sí se tiene que preparar, obviamente, mejor en la parte de conocer al boxeador y saber si su base como personalidad es una base aprensiva, temerosa, aunque le guste el boxeo, aunque sea valiente y enfrente el miedo, porque valentía no es aquel que se para que le peguen. Aquel es el valiente para mí y lo sabe la ciencia, es aquel que enfrenta a los miedos, aquel que es capaz de superar el miedo, ponerse y a veces le decimos, oye, qué valiente ese boxeador, el mexicano tiene mucho eso, es valiente, no rehuye a la pelea. Es difícil que un boxeador se rinda tan fácilmente, tiene mucho pundonor, tiene mucho, mucho corazón y es lo que al boxeador mexicano le agradecemos siempre en las peleas, ¿no? Entonces yo creo que es eso. El entrenador tiene que basarse en la parte técnica y el preparador físico en la parte y mental, preparador mental, el psicólogo, es decir, cómo controlar ese sobre todo al inicio de las peleas, porque siempre cuando uno empieza algo es cuando te ves más nervioso y luego ya después cuando te vas soltando y pienso yo que no sé, y me va a decir ahorita si cuántos round, cuántos segundos ya, porque pues ya ves, cuando son peleas grandes, como le llaman, pues hay mucha algarabía, hay mucha prensa, hay mucho ruido, hay muchas cosas de esas y obviamente que eso puede distraer bastante, ¿no? Pero yo creo que es esa parte, el psicólogo tiene que preparar, conocer al pugilista y llevarlo bien mentalizado para que no deje de hacer su trabajo, sepa cómo cuidarse y sepa qué hacer ante cada circunstancia que vaya presentando. Incluso si una sorpresa es que de inicio te pegan un cabezazo y esa preparación, Eric también lo va a decir ahorita, cuando está un cabezazo y a la torre esto no estaba Y planeado, en el ¿no? Que programa, esperábamos sí, y ahí ya peleas bajo una condición muy diferente, ¿no? claro. No sé, Eric, si quieres Cris, comentar. Sí. Fíjate A que, ver, perdón, dime. perdón, no, no, adelante, 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 disculpa. No, no, Ah, Víctor iba a hacer una pregunta. sí, va. vas a complementar, Eric. Complementa y voy con Cris después. Sí, claro, gracias. Fíjate que, pues sí, hay muchas situaciones que se van suscitando arriba del ring y van cambiando la manera de pensar o de hacer arriba del ring. Pero lo más importante, yo creo que es trabajar en el gimnasio, ver alternativas, tener herramientas de las cuales puedas utilizar para poder saber qué sigue. Eso es lo más importante, el prepararte. Y el prepararte no nada más es físicamente, atléticamente, técnicamente, sino también mentalmente. Y muchos de nuestros compañeros, y sobre todo en México, no, porque me ha tocado ver en otros lugares, pero en México muy particularmente, mm, te queremos tener todólogos o tenemos todólogos, ¿no? Tenemos un entrenador que es el, 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 el nutriólogo, el psicólogo, el físico, el todo. Y no es así. No es así porque las cosas y los resultados sí se dan a veces por el valor, por el pundonor, por el esfuerzo, por las ganas, por el corazón, por el hambre que tiene de querer sobresalir, más no por, porque realmente esté preparado para hacerlo. Entonces, hay veces que el mexicano sube muy rápido y cae abruptamente porque no hay una preparación y después cuando cae, pues se rompe todo porque no podemos solventar o entender por qué pasó lo que pasó cuando
realmente pues no estábamos preparados ni para subir ni para bajar, ¿no? Claro. A veces tienes el objetivo de llegar y cuando llegas ya no sabes qué sigue, que es Así. parte de lo que sigue, lo que decías, saber qué sigue. La certidumbre te da tranquilidad, pero creo que la vida y el boxeo es incertidumbre. Chris dice, Alex Lora, si volviera a vivir lo que he vivido ya, con la experiencia que ahora tengo, todo sería felicidad. Pero cuando uno tiene hijos, cuando les empiezas a criar y no tienes además toda la experiencia y todas estas herramientas para enseñarlos a manejar el miedo, porque el miedo en el boxeo, el miedo en la vida, como decía el doctor, es una herramienta. También te aleja de cosas que pueden ser muy peligrosas, como subirte a una moto. Claro, Entonces, ¿cómo manejas exacto. esto? Bueno, ahorita yo le quería hacer una pregunta al doctor Tong, pero bueno, yo creo que para los hijos, sí, sí creo que hay que inculcar el miedo sano, ¿no? Como dice el doctor, cosas que te permitan. Pero mi pregunta al doctor es, ¿cuándo pasa el miedo de ser una herramienta a ser algo paralizante? Porque, bueno, el miedo es como estamos diciendo ahorita, sí, un niño puede a lo mejor decir, bueno, yo no me voy a drogar porque me dijeron que me va a pasar esto, entonces tengo miedo y lo hago. De acuerdo, en un tema como las sustancias. Pero en el día a día, cuando van a la escuela y tienen que hacer una presentación, definitivamente va a haber miedo. Pero ¿cómo se da uno cuenta que ese miedo se está volviendo paralizante y cómo hay que atenderlo, doctor? Claro. O en el ring pasa lo mismo. Bueno, no lo sé qué tanto pasa en el ring, porque son muy valientes, pero Bueno, pues cuando el miedo empieza a convertirse en pánico, es decir, cuando empieza a haber ya síntomas, boca seca, palpitaciones, esa como nube mental para poder desarrollar lo que las ideas que quieres transmitir, cuando sientes ganas hasta de ir al baño, cuando sientes ganas de salir corriendo de ese escenario y te quedas paralizado, es cuando ya ese miedo ya se convirtió en algo que es patológico y dejó de ser miedo para convertirse en un trastorno de angustia o un trastorno de pánico, ¿no? ¿y esa a raíz de algún otro evento, o puede pasar de la nada, un día se levantan con un pánico terrible? No, claro, mira, aquí influyen varias cosas, ¿no? Desde la parte genética, de la predisposición que hay para tener ansiedad y también de experiencias vividas previas, ¿no? Que pueden ser imaginadas o reales. Es decir, si yo tengo en la mente que, hablando de un niño en la escuela, por ejemplo, ¿no? Si voy a exponer, y a mí me daría mucha vergüenza ridiculizarme, que se burlaran, no exponer adecuadamente, y si yo ya vi una escena parecida o vi una película y tengo en mi cabeza mucho ese temor a que me pase a mí, pues esa condición, aunque yo no la haya vivido, puede ser que a mí me aterre exponer y haga todo lo posible por evitar una circunstancia de ese tipo, ¿no? Desde el dolor del estómago para no ir a la escuela ese día, desde una resistencia con el maestro. Todo eso tiene que ver con la cuestión de hasta dónde mi cabeza, mi cerebro, pues, tiene la capacidad de poder tolerar ciertas circunstancias. Y la respuesta sería, el miedo paraliza, lo sabemos, y también como factor de protección es conducta evitativa. Es decir, voy a estar sacándole la vuelta a todas las cosas, ¿no? Muy bien. Víctor, sí. Sin embargo, en el boxeo también, y por eso está la esquina, quizá Eric no lo puede explicar. Un boxeador puede seguir adelante y adelante y adelante y estar ya lastimado y no tener mucha opción de ganar. Y la esquina es quien debe de tomar la decisión de continuamos, no continuamos. Traes esa cortada, mejor ya no porque tenemos que pelear, vamos a cuidar una pelea más después. ¿Cómo funciona esta situación en donde como equipo creas, porque tienes un peleador, este es un deporte de una sola persona, sin embargo tienes todo un equipo como tú muy bien explicabas y entre todos, además de una salud mental individual, se crea una salud mental grupal, ¿cierto, doctor? Claro, es un equipo al final de cuentas. Y yo dejaría que Eric nos comente, pues, porque él ha estado en las esquinas. Pues fíjate que a lo que a mí me ha tocado y como me ha tocado ser parte de un entrenamiento es liderarlo, ¿no? Sí, también no permitir, ahí con el respetillo de todos, no permitir que las cosas me brinquen. Ahí te va. Hay un orden, yo creo que hay un orden. Ciertamente cada uno tiene una tarea.
pero la vamos midiendo, no tanto con la parte médica, sino más bien con el físico con el físico y con el nutriólogo, ¿no? Para ir mediando. De tal manera que uno como entrenador principal sí tiene la responsabilidad de decir cuándo y hasta dónde, ¿no? Ahí si no es colectivo, porque tú vas por una meta y hay veces, siempre y cuando no lastimes la capacidad de la persona que esté en riesgo su salud, pues vas por todas las canicas, ¿no? Oye, toma calma, haz esto, al otro, muévete, vamos a tranquilizarnos, vamos a parar la cortada, vamos a darle un poquito de tiempo, vamos a caminar, vamos a hacer esto. No sé, hay mil herramientas y alternativas y opciones. No necesariamente es también, pues, decir hasta aquí y vamos a proteger, porque al final del día, pues es un deporte cruel, es un deporte difícil, es un deporte que, que, que tienes que ver todas las opciones, ¿no? Y retroceder en una pelea a veces no es tan fácil, ¿no? O ceder una pelea nada más porque hay un corte, no sé, siempre hay que ir por todas las canicas y ahí sí hay un poquito más de arriesgar ciertos detalles que tienes que empujar. Y hay también momentos para decir, ya no, cuando te están dando una paliza y pues no hay opción, no hay nada que en antecedentes sepamos que no vienes bien preparado, no estás bien mentalmente, ¿sí me explico? Entonces, hay veces que Ujú. sí vale la pena decir, hey, hasta aquí llegamos. Pero cuando todos los elementos se dan, pues yo creo que ahí sí vamos a la crueldad de lo avientas al león, ¿no? Hasta que o se lo coman o se lo come al otro. Pero también entender los resultados de estas formas también tan bruscas, porque si bien s- corremos un riesgo de ganar, corremos un riesgo de perder, porque entra el después de una pelea, el qué va a pasar, qué dice la prensa, qué dicen los jueces, qué dice la gente que estaba viendo la pelea, ¿sí me explico? Entonces, todo influye en tu persona. Es más, en un entrenamiento, tú estás entrenando, estás fuerte, estás listo, y resulta que las casas de apuesta dicen que te van a golpear. Y los reporteros dicen y sacan reportajes diciendo que estás mal y que estás loco y que te van a golpear. Entonces, a veces anteponerte también a todas estas situaciones externas, a lo que significa tu entrenamiento, tu equipo de trabajo, tu persona, tu capacidad, tu trabajo, lo que estás formando dentro es todo un tema, ¿no? Sin embargo, recuerdo escucharte decir, ahora les voy a demostrar, y Claro, entonces tomarlo como un impulso. totalmente. Yo quisiera Adelante, agregar nada doctor. más, Víctor, que así como estamos hablando ya de los boxeadores y su preparación mental, también hablar de los entrenadores, ¿no? Porque si yo como entrenador tengo una condición de que yo me parece que me la estoy jugando también como entrenador y yo no tengo esa capacidad de ver que el que está peleando es pues mi pupilo y yo tengo ese temor a que perdamos, tengo esa condición de que no vamos por más y me pierdo en esa idea de que tenemos que ganar la pelea, aunque mi pupilo, aunque mi boxeador ya esté muy lastimado, también tenemos que tener en cuenta esa parte, pues hasta dónde soy yo, con mis frustraciones, mis propios miedos, angustias, y hasta dónde es mi boxeador, porque a veces hemos visto que estamos viendo transmisiones donde decimos, bueno, esta esquina, ¿qué está pasando con la esquina? Bueno, Eri está riendo porque sabe que pasa eso, Claro, claro. porque ¿qué pasa con este entrenador? Que no quiere perder, pues porque quiere tener su staff de campeones y está, no sé, y si no sé si como boxeador que fuiste y también después eres entrenador, que quieres que hagan cosas que a lo mejor esa persona que ahora se está compitiendo, pues no tiene esa capacidad de respuesta, pues no, no sé si Eric, voy a hablar un poquito de esa parte. No, bueno, ahí está muy fácil, ¿no? Yo creo que hay dos puntos bien importantes. Uno es, no va a pasar nada que no hayas entrenado. Eso no va a suceder, no va a aparecer nada que tú no hayas preparado. O sea, tú no puedes decirle a tu peleador, haz esto. Por eso yo he tomado muchas decisiones. A mí cada rato me dicen, súbete con este. Y me les quedo viendo
y he cometido el error de subirme al ring. Pero luego cuando ya estoy arriba, alcanzo a entender que cuando doy una indicación, pues el otro no me entiende, ¿no? No, porque no sabe, y entonces debe haber un match, un entrenamiento largo donde podamos entendernos y podamos establecer una manera de comunicación sin tantas palabras. ¿Por qué? Porque tenemos 1 minuto nada más para una indicación. Entonces hay que entender esa parte, ¿no? Uno. Dos, eh, a veces vamos a pensar que me pierdo en la razón, que no entiendo, pero hay un cuerpo colegiado que es la comisión y hay una persona que tiene un botón, que es un botón rojo, que cuando de plano el referee no tampoco atiende. Si yo no entendí, el referee no atendió, pues hay un tercer que dice, hey, no tiene razón de ser esto, y presiona el botón rojo y dice, se acabó. Acabo. Entonces, también hay un médico que da ¿cómo se llama? Una No vale. observación, decir, Ujú. oye, si puede, no puede, ¿no? Entonces, realmente, en esa parte creo que estamos aún un poquito más protegidos los entrenadores, porque si a mí se me va, pues hay un referee, hay un médico, hay un supervisor que te dice sí o no. Entonces, tenemos un poquito más de margen para ir al extremo, pero creo que en el caso del peleador y lo que significa salud mental, sí es de más cuidado, porque a lo mejor yo le puedo dar una indicación de ir al extremo, pero sus barreras, sus miedos, sus pensamientos no lo dejan atravesar esa línea que a lo mejor era fácil pasarla. ¿Sí me explico? Y ahí es donde tenemos que tener un poquito más de atender el tema, de ser libres, de ir por todas las canicas sin el miedo de lo que va a pasar. Lo que va a pasar, va a pasar. No lo vamos a cambiar. Con ciertas complicaciones que también te tocó vivir, pero hemos visto casos mucho más complicados cuando es el papá el entrenador. Uy, Mm, qué más. Mira, es un tema muy complejo. Eh, Fielmente creo que hay papás que te ayudan bastante, pero así como te ayudan bastante, hay otros papás que te pueden hundir. Creo que en el boxeo, esa parte sí de los familiares, no hay medias, no hay medias, es o muy bueno para ayudarte o muy malo y te hunde. O sea, es extremo. ¿Sí? Hay películas se han sacado últimamente, como la de Intensamente, que hablan como de esta estructura, doctor. ¿Nos sirve esta idea de entender estas estructuras y cómo se maneja nuestro cerebro, cómo platica nuestro cerebro? Claro que sí, yo creo que esa película lo ilustra de manera maravillosa porque lo podemos entender que todas esas emociones están siempre en juego. Sí, Víctor, siempre están en juego las emociones, la ansiedad, la angustia, la felicidad, la alegría, esa parte. Y entonces cuando no sabemos manejarlas, a veces no sabemos ni siquiera identificarlas. Estoy sintiendo algo, pero no sé cómo llamarlo a esto, ¿no? Y obviamente que primero viene una emoción. Luego viene un pensamiento y después viene una conducta. Así funcionamos en el cerebro. Y esas películas, claro que, no sé si vieron esa segunda parte donde la parte esta de la ansiedad estaba secuestrando totalmente ese cerebro, ¿no? Y estaba ganando esa batalla. Entonces, imagínate una persona que funciona en ese estado de pánico que hablaba ahorita, de angustia, pues no deja que la parte más consciente se pueda concentrar en hacer algo bien. Entonces, no tengo juicio, no tengo una capacidad para poder razonar bien porque está secuestrada mi mente por la ansiedad. Entonces, la ansiedad nos paraliza, nos secuestra y nos quita la parte del raciocinio. La ansiedad es aún más fuerte que el miedo, entonces. Sí, exactamente. El miedo, digamos que es una emoción natural, un mecanismo de defensa, y la ansiedad es cuando ya se rompe esa barrera y ya viene. Pues no, decíamos que a veces la ansiedad es ese miedo a no sé qué, no está identificado, pero siento algo que me da palpitación, que me hace sudar mucho, que me hace sentir ganas de salir corriendo a veces. A veces no las identificamos y por eso en la terapia es bueno con el psicólogo la ayuda porque empezamos a ponerle ya nombre y ponerle apellido a muchas cosas que estamos sintiendo y que de entrada no podemos identificar. Me gustaría complementar en el tema deportivo la diferencia del miedo y el tema de ansiedad.
Fíjense que el miedo es un tema muy, es como algo que no sabes qué va a pasar, pero vas descubriendo poco a poco y vas quitándolo y vas entendiendo que pues no pasa nada, que todo está bien. Pero a mí me ha dado tema de ansiedad. eh, es una cosa terrible que no te la quitas con nada, necesitas trabajo, necesitas entender, procesar, comprender muchas cosas y más allá de que vayas descubriendo, pues te vas aterrorizando más, es un pánico que no se lo deseo a nadie, yo creo que es el peor de los sentimientos o de las cosas que tienes en alguna ocasión y lo he querido procesar hoy que estoy bien, gracias a Dios. eh, porque entré en esa parte. No sé si fue la vergüenza deportiva, no sé si el no entender qué iba a hacer con mi vida después de ser boxeador. Cuando me retiré la primera vez, hubo un tiempo que caí en pánico, en miedo, en ansiedad, en una desesperación. Tomé cursos, fui con el psicólogo 1000 veces, con el psiquiatra, fui un montón de partes. Me dieron medicación que me tenían prácticamente como drogado, y un día me invitaron a ser parte de una escuela de vida. Y en esta escuela de vida entendí y comprendí quién era, qué quería hacer, qué quería lograr, a dónde quería ir, cuál era mi camino. Y parece que todo desapareció. A partir de ahí me relajé, me tomé las cosas con calma. Yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Y eso puede ser lo que nos pase a los boxeadores. Nos confundimos, o una de las tantas, ¿no? Nos confundimos y no sabemos para dónde agarrar, pues, ¿no? El después. Esta parte creo que es muy importante que muchas veces consideramos a los peleadores superhombres o superatletas o a las peleadoras. Y entonces que un peleador hable que tiene ansiedad, que tomó medicina para eso, ¿cómo? ¿No? Y más si estuvieras peleando, ya sabes que tu rival ya lo estaría usando para molestarte y todo este tipo de cosas, pero creo que es lo más importante, entender que hay muchas herramientas que podemos adquirir y simplemente escuchar o ser escuchado. Creo que resulta muy importante. Hablando de esta parte de ansiedad y del desgaste además físico dentro del boxeo que trae, recuerdo un par de peleadores con los que estuve, uno un pupilo de Eric, de los Mochis, que fue a visitarlo allá a Tijuana, Travieso Arce. Previo a su pelea con Víctor Chinian, estábamos la noche anterior y el desgaste físico que él comenzaba a tener solamente porque se preguntaba qué tan fuerte pegaba Víctor Chinian. Ya en cuanto me pegue uno, ya sé qué voy a hacer. Pero ese desgaste, Eric, es grande. Sí, muchas veces, ahorita, hace rato comentabas, ¿no? Que muchas veces nos preocupamos más por el que va a pasar que por lo que realmente sucede, ¿no? Que dices que el 80% de las cosas que nos preocupamos ni siquiera pasan. Entonces, muchas veces no nos damos la oportunidad de arriesgarnos a, a, a intentarlo, de confiar en lo que hacemos y es parte de la salud mental, ¿no? Tus pensamientos negativos te pueden comer. El miedo, que es, bien decía el doctor, es una herramienta importante que hay que saber utilizarla. Nunca pensar que lo vamos a suprimir, porque eso no va a pasar. El miedo puede ser una herramienta grandiosa para entender y hacer un repaso de entrené bien, corrí bien, me alimenté bien, estoy bien preparado, estoy listo, tengo la capacidad. Pues estamos de tú a tú, pues ya ahorita veremos qué va a pasar ahí arriba, ¿no? Lo vamos a solventar. Pero bueno, eso nos pasa a todos, hasta al que haya sido campeón, porque te voy a dar otro ejemplo. Yo me retiré por miedo del tema de la cabeza, ¿no? Me dolía mucho la cabeza, un día no le entendí, pasaban muchas cosas, había fallecido un compañero y dije, no, hasta aquí llegué, yo no me quiero volver a subir. Y me invitaron a hacer una exhibición y créeme que estaba muy nervioso, con mucho miedo, con mucho temor de que me fuera a pasar algo, que recibiera un mal golpe. Y entonces, eh,
pues algo inexplicable porque a mí no me había pasado nada, nunca he sido sano, he sido fuerte, siempre me he preparado bien. Y bueno, pues me subí y poco a poco, como fueron pasando los rounds, me fui relajando y permitiendo ir viviendo ese momento, disfrutarlo. Me explico, y a veces esos pensamientos negativos por falta de una continuidad, de un trabajo, de una constancia con el psicólogo, con una persona que te ayude, no a manejar tu vida, pero sí a entender que las cosas cómo funcionan, ¿no? Eso creo que nos puede dar un respiro y aligerarnos la vida, porque luego creo que nos autosaboteamos para poder justificarnos. Y bueno, y ahí puedo seguirle, pero creo que nosotros mismos a veces, nuestros mecanismos de defensa para un discurso, para un tema, para no caer estás bien, güey, estás bien tonto, ¿sí me explico? Ser el malo. A mí me gustaría agregar, porque ya el tiempo está corriendo, que Eric, has sido una de las personas que ha pedido ayuda. Y ahí creo que tenemos que hacer también poner el énfasis, porque la gente cree que solamente les está pasando a ellos, les da pena, sienten que los van a criticar, a juzgar, a agredir, lo que sea, o que se van a ver más débiles. Pedir ayuda como herramienta creo que es lo que nos estás sugiriendo también, ¿no? Antes que el medicamento, cualquier cosa, pero pedir ayuda profesional. Totalmente, doña Cristina. Yo creo que eh, tiene que ver cómo crecí. Tiene que ver, me voy a ir para atrás tantito, rápido. ¿Cómo crecí? A mí me tocó ver cómo gente que tenía problemas caía en alcohol, caía en drogas y se iba aumentando sus problemas. Y a mí me daba mucho miedo cuando tuve ansiedad seguirme tomando las pastillas porque yo sabía que causaban Adicción. 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 Entonces, y esa adicción te puede llevar a otras adicciones. Entonces, sin duda es tomar ayuda y estar decidido a querer cambiar, estar decidido a que te den la solución de tus problemas. Y creo que es el miedo a pedir ayuda, no puedes tenerlo. Tienes que expresarlo, tienes que decirlo, gritarlo y decir, hey, no pasa nada, todos nos ha sucedido alguna vez. Yo creo que eso Eso, es Eric, fundamental. eso. Muy bien, creo que también es lo más importante. Sí, yo más quisiera Doctor, agregar también al tema, pues que sí es bueno pedir ayuda, obviamente acudir a lugares adecuados. Y si bien es cierto, hablando como psiquiatra, la medicación no es lo único. Yo siempre digo a mis pacientes, la medicación va a ser un 10, 20%, lo otro es la terapia, el que te des cuenta, Claro. el que hagas cambios en las circunstancias que estás viviendo. Porque hablando otra vez del boxeo, pues vemos que en lo previo, vimos también qué pasa cuando estás a punto del retiro, en el intermedio, cuando estás en la parte más alta de tu carrera como boxeador y más si eres un boxeador campeón, famoso, a veces vemos mucha soledad. Has vivido tantas cosas, tantas experiencias, tanta gente te llama, te busca, todo esto. De repente una persona puede estar viviendo todo y todos pensando que está en su mejor momento cuando por dentro puede estar sintiendo soledad, vacío, tristeza, no la misma motivación. Y vemos como otros campeones han llegado a decir, yo estaba a punto de suicidarme, tiene una pistola en la cabeza, pero no salió el gatillo, no salió la bala. Y todos lo sabemos porque lo ha mencionado el gran campeón mexicano. Y por eso vemos que tantas cosas pasan así y otros casos de suicidio también. En el caso de un boxeador venezolano también se suicidó en una celda. Y todas esas cosas que pueden pasar cuando no va de la mano, pues una atención adecuada. Y qué bueno que en el caso de Eric, él se acercó, buscó ayuda, dio con ese grupo donde pudo reencaminar un poquito su vida en el sentido de que qué voy a hacer después. Y lo vemos ahora, ¿no? Que sano, dando estas pláticas ahora, entrenador, sabiendo qué hacer. Y esto pues, es un gran legado deportivo, pero también ahora es una gran experiencia para muchos que empiezan, para que quieren llegar a ser un poquito como él o campeones y que sepan que no es fácil, que hay que tener paciencia y que esto del boxeo es un deporte, yo pienso que de los más complicados que existen de todos los deportes, la verdad. Claro que sí. Listo. sí, Edwin Valero, el peleador venezolano que menciona el doctor. Doctor,
Hay esta situación que explicaba Eric. Tú no puedes pedirle al boxeador que haga algo que no entrenó. Es decir, adquiere las herramientas antes de necesitarlas. Parte de lo que hablábamos con Chris es, vamos al doctor ya cuando algo está mal. ¿Cómo podemos prever y adquirir herramientas para no tener tanta ansiedad, tanta frustración? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo comenzamos a trabajar? Claro, pues yo pienso que es esto precisamente que estamos haciendo ahorita, es una parte preventiva y que lleguemos a todos los entrenadores de México y del mundo, donde tengamos ese elemento de salud mental desde el principio en el golf, en el automovilismo, en el fútbol, en muchos deportes, en el béisbol, llevan una secuencia, sobre todo en Estados Unidos, que es muy formalizado el deporte, ¿no? Y van llevando de la mano a esto. El boxeador llega a veces, sabemos, llega de su colonia, de los lugares a veces, pues, donde se está forjando uno una vida, un futuro, y sin conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que más entrenadores, que más personas sepamos y que lo estemos hablando así como ahorita de una manera tan natural, donde es importantísimo también esa parte de la parte de salud mental. Y si más entrenadores, más parte del equipo técnico que acompaña a un boxeador, claro que si lo tienen en cuenta, pues vamos a cuidar mucho y cuando vengan esas ansiedades, esas faltas de ánimo, esas faltas al gimnasio, que no se está cuidando de su nutrición, que dejó de motivarse, pues antes de que todo pase, pues acudir con un psicólogo, ahí empezamos a trabajar con esta persona para que no avance un problema a cosas más graves como una depresión. Así es. Pues sí, el mes de mayo sobre todo es el que utilizamos para tomar conciencia de todas estas cosas, de pedir ayuda, de leer, de escucharnos, de sentir y de hablar. Porque muchas veces lo que está sucediendo, bueno, la mayoría de las veces pienso yo que es esto, mantenerlo todo escondido, no decirlo, y bueno, eso empieza a crear una espiral tóxica en el cuerpo y en la mente, llevando a consecuencias a veces fatales. Entonces, pues para esto es nuestro mes de la salud mental y no me crean, nada más léanlo si quieren. No, esta concientización, como la dices, Chris, creo que resulta muy importante porque estamos hablando de campeones, pero tenemos a Analía Maradona, que te puede salir también en un día con preocupación de algo en la casa. Tenemos a José Farro, que puede de pronto estar de juez y tener también otra preocupación, si lo que tenga, y no tener el desarrollo correcto para una pelea, en el caso del deporte, pero también en el caso de la vida, que es donde resulta. ¿Quién sería? Es esta parte de responsabilizarse de su propia salud mental, doctor Chris, Eric, ¿cómo comenzar a hacerlo? Adelante, Bien. Cristina. Yo pienso que reconociendo, aceptando, no peleando con esto que se siente, más bien, porque reconociendo es el primer paso en todas las adicciones, supongo, lo sabemos, pero supongo que en los temas de salud mental es lo mismo, reconocer que necesito ayuda y sentir, no bloquear lo que estamos sintiendo. Eric. Yo creo que es fundamental lo que dice, muchas veces bloqueamos y el problema va creciendo, ¿no? Y el no hablar, el no pedir ayuda, el no ir con las personas correctas, muchas veces confundimos y malentendemos que un psicólogo o un psiquiatra no es para atender a personas como comúnmente le decimos, es que está loco, Está ¿no? loco, exactamente. Sí, es que hay comportamientos o la sociedad ¿no? nos dicta ciertas cosas contradictorias a lo que nosotros sentimos y chocamos. Entonces, yo creo que el atender la prevención e ir con alguien que te explique cómo funciona o cómo debería funcionar y que lo aceptes y que te relajes, eso puede ser grandioso. Sí, pues yo estoy de la mano con lo que dice Christine y lo que dice también Eric, pero también agregaría que la salud mental siempre va a comenzar en casa. ¿En casa cómo en casa? Pues en casa fomentando la comunicación. Ahora en esos tiempos modernos donde las personas andan todo el tiempo muy rápido, no nos detenemos para comer juntos, desayunar juntos, cenar juntos, al menos una vez al día, conocer a tus hijos, generarles empatía y que los temas tabú en casa no se vean como algo peyorativo o que no se tiene que hablar de algo que sientas, minimizar sentimientos, borrar emociones, porque entonces una persona va creciendo con esa condición bloqueada de que si hablo de esto, pues me voy a ver muy mal y entonces no debo de hacerlo. Entonces,
Si permitimos todos que la comunicación fluya, y esto por eso es importante este tipo de meses y de temas donde podamos hacer conciencia de que la comunicación, la empatía, va a ser la puerta que nos va a abrir vamos a abrir el mundo, esas emociones y poder ser más expresivos. Yo creo que cuando los niños, adolescentes y jóvenes son expresivos, platican lo que les pasa, pues también dan la oportunidad de ayudarlos cuando algo no les está saliendo bien. Y ya como adultos, pues claro que ya hay conciencia, ya podemos saber un poco más, pero yo siempre pienso que desde casa hay que evitar que estas cosas avancen, Y un balance en la vida, obviamente. por supuesto. Esta parte, doctor, ya estamos cerrando. Eh, ¿Cómo se maneja en el deporte? Es decir, lo vimos en el ejemplo de Mike Tyson, en donde el entrenador quería que fuera una máquina de guerra. No quiero que sea alguien que venga y me diga, ay, me dio miedo, ay, tengo ansiedad. No, quiero que sea fuerte, quiero. ¿Cómo debe ser este balance trabajado en un deportista, especialmente en un boxeador? Pues no olvidarse que son seres humanos, ¿no? Y que tienen sentimientos y que sí es verdad que se quiere ganar, que se quiere lograr tener un campeón siempre en tu esquina. Y es muy bonito a lo mejor ser entrenador de un gran campeón, pero también acordar que ese ser humano requiere ayuda. Lo vimos en la película de Michael Jackson también, cómo el papá era, ¿no? Ese señor. Y esa parte pues le vas borrando pues le borras la infancia, la juventud, lo conviertes en solo una máquina de cuidarte, de recibir golpes y dar golpes. ¿Y qué queda con esa persona? Sale a la calle, sale a la vida. ¿Y qué pasó con Mike Tyson? Pues, ¿no? Eric, te tengo un ejemplo rápido más. Primer pelea, manos de piedra contra Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard, un peleadorazo, venía listo, pero se encuentra él junto con su esposa Dolores. Durán lo hace enojar y cuando suben al ring, Durán, teniendo un gran entrenamiento y gran capacidad, quiere arrancarle la cabeza y por eso pierde, porque no sabe balancearse y mantenerse en lo que había entrenado. Quiere arrancarle la cabeza. Estamos acostumbrados a que las películas en el boxeo nos dicen, sí, si tú sales con muchas ganas, ya ganaste. Si eres más agresivo, ya ganaste. Creo que no es cierto. Creo que va en este balance de hacer lo que tienes y mantenerte siempre en control sobre el ring, más que esta agresividad desbordada. Pues es que sin duda el trabajo y la salud mental te ayudan a tener un balance sobre lo que tienes que ir trabajando poco a poco y el entrenador te va llevando, ¿no? Te va llevando junto con lo que vas haciendo. Yo creo que esa parte de desbordarnos arriba del ring puede ser fatal, pero no nada más arriba del ring, pasa abajo, pasa en todos lados, porque al final del día yo creo que el deporte es un reflejo de tu comportamiento. Un ejemplo, si afuera eres una persona tramposa, esto, lo otro, pues arriba vas a meter faules, no vas a respetar, ¿sí me explico? El deporte como tal es un reflejo de cómo eres en la vida real. Entonces, esto te va a reflejar, el deporte es un trabajo y siempre te va a reflejar la clase de persona que eres afuera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que atenderlo sin duda, hay que prevenirlo, hay que trabajarlo, este, cada vez hay más oportunidad, cada vez hay más información, cada vez hay más gente dedicada a esto, así que, pues nomás hay que decir, alzar la mano y decir, hey, tengo un problema y atenderlo. Me parece muy interesante. Claro. Creo que es hora de ir cerrando con todo esto que nos han enseñado Chris, el doctor Tom y Eric. Doctor, su comentario final para cerrar este programa de salud mental. Pues bueno, pues antes que nada agradecer la oportunidad de estar con ustedes y no dejar pasar, pues obviamente, este tipo de conciencias, ¿no? Este tipo de temas, tomarlo muy en cuenta, cuidarnos siempre para que los campeones, pues sean campeones y sean campeones abajo del ring también, pues que sean campeones de la vida, que tengan un desarrollo óptimo y que después Ujú. sigan siendo productivos, sigan teniendo una vida donde nos puedan seguir dando Suerte. muchas cosas, porque bien lo dijo Eric, lo dijo muy bien. El deporte es un reflejo de la integridad y hablamos de caballeros arriba y abajo del ring. Y yo creo que es lo que queremos forjar a través de la Universidad del Boxeo, del Consejo Mundial de Box, personas que después de su trayectoria deportiva sigan siendo personas sanas en todos los aspectos y que sigan creciendo en sus caminos que quieran decidir después. Así es. Eric Morales, un campeón arriba del ring, pero probadísimo.
campeón abajo del ring y también campeón como amigo. Que quieren tener un buen amigo, les recomiendo a Eric Morales. Eric, tu último comentario. Lo que dices, fíjate que eso del amigo no lo entenderían muchos. Fíjate que Bueno, sí. yo creo que el WBC University hace una gran labor. El WBC en general, WBC Cares, WBC en general hace una gran labor, un gran trabajo. Y aprovecho para decir que el boxeo es un pretexto para poder solventar una serie de cosas en la sociedad, en las personas, en todo lo que se hace. Yo creo que el boxeo es una herramienta que nos ha permitido salir adelante, crecer como personas, crecer como y solventar los problemas económicos de la casa y tener pues un bienestar general. Y entonces yo me atrevería a decir que eh, hacen una gran labor y a los deportistas y en términos generales a la gente, decirle que no tengan miedo, que atiendan su problema, vayan con un psicólogo, vayan, acérquense con un psiquiatra, atiendan, porque la salud mental es lo más importante como la salud general, ¿no? Del cuerpo. Si no atiendes la salud mental, ahí sí, el cerebro es quien manda todo y te descompone toda la película, ¿no? Caes en adicciones, puedes tocar, bueno, un sinnúmero de problemas. Yo creo que, y este es uno de los mayores problemas hoy en la actualidad, ¿no? El tema, las desgracias, las consecuencias de las desgracias de no tener una salud mental bien han venido creciendo. En Estados Unidos los números son alarmantes y en México ha venido creciendo poco a poco los números de decesos por personas que no están bien de salud mental. Así que invitarlos a que tomen precauciones, a que atiendan y agradecerle al consejo esta oportunidad. Gracias. Gracias, Eric. Chris, la labor que tú estás haciendo junto con el WBC University y especialmente en este mes, la verdad es que es de alto reconocimiento, pone en alto al Consejo Mundial de Boxeo y agradecerte tu último comentario. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que hacen posible que se lleve a cabo este talk. Soy de la idea que si los médicos y la comunidad médica mundial dedicara más tiempo, digamos, a estudiar el cáncer del cerebro, entonces todos los demás cánceres sería mucho más fácil cuidarlos y atenderlos. Lo mismo pasa con la salud mental. Si hubiera más estudio, más eh, difusión de la importancia que tiene la salud mental, entonces todos los demás padecimientos serían mucho más fáciles de atender. Así que pues tratemos de seguir adelante, de reconocer y en nuestra familia, Víctor, como me preguntabas, ¿qué se hace con los niños? Pues yo soy una mamá muy latosa, todo el tiempo estoy encima de ellos, obligándolos a hablar y hablar y que me digan qué tienen y no es tuyo, tú me tienes que decir qué tienes y compárteme, porque a veces dan por un hecho que no los vas a querer escuchar o que los vas a juzgar. Y creo que abriendo canales de comunicación es también un lugar donde podemos hacer de este mundo uno mejor. Gracias a todos. Tienes toda la razón, la verdad es que es cierto, si atendemos el cerebro, dejaríamos de somatizar muchas enfermedades. Gracias, Chris. Y bueno, Gracias a ustedes. quiero agradecer también a Xochitl Lagarda, que ya no se pudo conectar, por supuesto a nuestro presidente Mauricio Suleimán y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos el siguiente jueves. Bonito día. Gracias. Buen día. Gracias a todos. Gracias, Eric. Gracias, doctor. Hombre, al contrario, Gracias, muchas Víctor. gracias. Un saludo a Estamos en todos. contacto. Saludo. Un saludo. Chao, chao. Bye, doña Cristina. Hasta luego.